Es un honor en este momento presentarle la siguiente conferencia titulada Política Nacional de los Primeros Grados en la etapa oportuna, a cargo de la doctora Ansel Sheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. La doctora tiene una destacada trayectoria en el campo de la educación y política educativa. Actualmente es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ha desempeñado roles importantes en diversas instituciones y programas de capacitación y evaluación nacionales e internacionales. Posee un doctorado en Administración de la Educación con una concentración en análisis de políticas educativas por la Universidad de Albany. Y una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Buenos Aires, Argentina. Realizó la licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Católica de Santo Domingo. Ha sido maestra, profesora universitaria, directora general de Educación Básica 2001-2004 y en el periodo 2010-2022 ocupó la posición de directora de Evaluación de la Calidad, asumiendo la responsabilidad de la realización de las evaluaciones nacionales, así como la coordinación de los estudios internacionales en los que el país participa. Ha investigado sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura, la implementación de políticas curriculares, así como los resultados de aprendizaje y factores asociados a los mismos. Tiene diversas publicaciones relacionadas con el aprendizaje de la lengua escrita y la situación de la educación dominicana hoy. Recibamos entonces a la doctora Ansel Sheker con su conferencia magistral Política Nacional de los Primeros Grados en la etapa oportuna. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias a la Pucamaima por organizar este seminario tan importante, tanto en el día de hoy presencial, pero también mañana virtual, con ponencias muy relevantes. Y gracias también a la Pontificia Universidad Católica de Chile por compartir este seminario. Con esta institución nos unen muchos lazos de cooperación. Así que un placer también estar en este seminario junto a tantos ponentes y especialmente después de Ernesto Treviño, con quien también hemos trabajado muchos años. Bueno, vine a comentarles un poquito de la Política Nacional de Alfabetización Inicial en la etapa oportuna. ¿De dónde surge? Como todos sabemos, desde nuestra Constitución hasta nuestros planes educativos, el Pacto por la Reforma Educativa, nuestra Ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, todo apuntan hacia una educación de calidad. Ese es el gran objetivo, lograr la educación de calidad para todos. También, como país, somos signatarios del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también nos presentan el mismo desafío. Y para nosotros poder lograr una educación de calidad, con equidad, inclusiva, como hemos venido hablando desde el inicio de este seminario, el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática es fundamental. Primer paso obligatorio. Y el aprendizaje de la alfabetización en los primeros grados entendemos que constituye la base y una condición indispensable para el aprendizaje a lo largo de la vida. Si no garantizamos en esos primeros grados que los niños y niñas aprendan a leer y escribir y aprendan lo básico de matemática, eso va a tener un impacto por el resto de su vida. Va a ser muy difícil recuperarlo después. Sin este aprendizaje, que es el fundamento, como dije, no podemos alcanzar esa justicia social de la que nos hablaba el doctor Treviño al inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr este aprendizaje? ¿Qué estamos haciendo? Pues voy a tratar estos temas primero, cómo surge, cómo se justifica esta política y luego en qué consiste. Nuestro punto de partida son nuestros resultados. La evidencia, la evaluación que hemos hecho nos muestra que tenemos en general
logros bajos en el aprendizaje de los estudiantes. Nacionalmente tenemos la evaluación diagnóstica nacional en tercer grado de primaria que evaluaba lectura y matemática. A nivel censal de todas las escuelas en tercero de primaria también aplicaba cuestionarios y se aplicó en el 2017 por primera vez a nivel censal. Esa evaluación luego se dejó de dar por la pandemia, en el 2020 tenía que haberse repetido, porque la evaluación diagnóstica es una evaluación que se realiza sin consecuencia para el estudiante, pero para tener información para retroalimentar al sistema educativo. Y se realiza al final de cada ciclo, tercero primaria, sexto primaria, tercero secundaria. Y así iba en orden, pero el 2020 la pandemia llegó, no se pudo hacer, pero se hizo en el 2022 una muestra para ver cómo estábamos. Y ahora en el 2023, en mayo-junio 2023, se volvió a aplicar la evaluación diagnóstica nacional en tercero de primaria. Levánteme la mano quienes son directores o docentes de escuela aquí hoy. Ok, gracias. ¿A alguno le tocó aplicar la de tercero de primaria? Sí, bueno, pues retomando. Bueno, también tenemos, como dije, evaluación de tercero, evaluación de sexto de primaria y participamos en estudios internacionales. En primaria tenemos el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad Educativa, YESE de UNESCO, que ya de hecho Ernesto lo comentó. También participamos en PISA, pero PISA es con estudiantes de secundaria. Yo me voy a centrar en el nivel primario. Pues son los bajos resultados, para partir de la evidencia, los que nos plantean que tenemos una crisis de aprendizaje. O sea, los estudiantes van a la escuela, pero no todos están aprendiendo. Y de ahí la emergencia y urgencia de actuar, y de actuar sin demora. Tuvimos además una pandemia que también ha dejado efectos. Y voy a hablar un poquito de esa pandemia. La pandemia provocó el cierre de los centros educativos. En nuestro país, ese cierre fue de más de 18 meses sin docencia presencial, a distancia. Y no es lo mismo, ¿verdad? Provocó pérdida de aprendizaje, eso a nivel mundial. Eso nos plantea que la escuela tiene que hacer acciones para recuperar, para nivelar los aprendizajes de los estudiantes. Provocó abandono. En esos años tenemos un registro de 300.000 estudiantes aquí, República Dominicana, que dejaron la escuela. Uy, qué diferencia del sonido. Gracias a Dios, este año, viendo las estadísticas, ya los recuperamos. Pero, o sea, recuperamos esos 300.000, pero duraron su año afuera. Y eso tiene implicaciones de sobredad y de aprendizaje. Situación socioemocional, que también lo comentábamos y lo comentaba la profesora ahí. Creo que todo lo hemos vivido, ha habido un aumento en las situaciones de salud mental. La depresión, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, o sea, por cualquier cosa explotan. Entonces todo eso es fruto en parte de la pandemia y el incremento de las brechas, de la desigualdad, que también nos comentan. Entonces ese es el panorama que tenemos educativamente y que tenemos que enfrentar, y de hecho el sistema educativo ha hecho esfuerzos para poder enfrentar estos desafíos. Para recordar algunos de estos datos, en la evaluación de tercero de primaria 2017, donde agrupamos por nivel de desempeño, 3 niveles de desempeño, el porcentaje de estudiantes en cada nivel. Como ustedes pueden ver, en el nivel satisfactorio, que es al que se aspira, en lectura solo el 12% estaba leyendo al nivel de tercero de primaria
y en matemática el 27%. Por ende teníamos, y fíjense que teníamos la mitad de los estudiantes en lo que es el nivel elemental, un nivel muy básico, muy incipiente. Y la situación permanece también para sexto de primaria. Y de hecho un estudio que leí reciente dice que los estudiantes que tienen dificultades en primaria no las resuelven en secundaria, se agravan. Por eso es la importancia de ir temprano, un momento oportuno. Bueno, en 2022 tomamos una muestra. Levántenme la mano los que piensan que nos fue mejor que en el 2017. Qué poca fe hay aquí. Levántenme la mano los que piensan que nos fue peor que en el 2017. ¿Alguno? Ok. Levántenme la mano los que piensan que nos fue igual que en el 2017. Hay mucha gente que no quiere levantar la mano, pero está bien, lo pensaron, no se quieren delatar de que me equivoqué. No se puede tener miedo a uno equivocarse. Bueno, pues le digo ahora. Esta fue la muestra, no es lo mismo, es una muestra 2022. Fíjense, resulta que en realidad los resultados de 2022 fueron similares al 2017. No nos fue peor, contrario a mis propios pronósticos. Pero, ¿qué yo pienso? Yo pienso que nosotros como país venimos en una trayectoria de mejora, de tendencia a mejora. Contrario a lo que se dice y a lo que sentimos, porque a veces sentimos que vamos de mal en peor, y eso es lo que sentimos, decimos y nos dicen. La realidad es que no, nosotros teníamos una tendencia a mejora. Lo que pasa es que no hemos hecho esa tendencia a mejora ni con el ritmo que queremos, ni en la dimensión que queremos. O sea, nuestros resultados siguen siendo bajos. Entonces yo pienso que la pandemia nos afectó y por eso no mejoramos más y tal vez nos está manteniendo en lo que era nuestro resultado en el 2017, porque son similares. Pero fíjense que tuvimos aquí, no se ve, pero ustedes ven que hay un poquito, inclusive más porcentaje de niños en nivel satisfactorio en lectura y menos en matemática. Yo también pienso, pero esa es otra hipótesis que yo no debería, como no está estudiada, no la debo decir, pero la digo. ¿Qué pasa? Que la lectura está muy asociada a veces al hogar. Si en la casa leen, si en la casa hay libros, si en la casa la mamá habla, etc. Los niños, ¿dónde estuvieron más tiempo en pandemia? En la casa. El papá o la mamá puede ayudar menos en matemática, tal vez esa cosa de la matemática se le olvidó. Pero sí lee. Entonces, no sé si hay un efecto hogar ahí en ese aumento en lengua y baja en matemática, pero de todas maneras, en verdad, aunque veamos esos números, el dato estadístico lo que nos dice es que es similar. O sea, no hay una diferencia significativa entre el 2017 y el 2022 después de la pandemia. Pero mucho que mejorar. Y aquí están los resultados de ERCE 2019, que nos hablaron, donde nosotros, este es el puntaje promedio, en tercero 624 de 700, que era el promedio de los países, por ende, nuestro país obtuvo el resultado más bajo en ERCE de los 16 países que participaron de Latinoamérica, pero mejoramos en relación a nosotros mismos, es decir, mejoramos en relación al resultado que habíamos tenido en TERCE 2013. Por eso es que digo, nosotros tenemos una tendencia hacia mejorar los resultados, pero está tomando mucho tiempo. Tenemos que acelerarnos, ¿verdad?, para que podamos tener unos mejores puntuaciones. Entonces, hemos mejorado con relación a nosotros mismos,
pero seguimos muy por debajo. Ante ese panorama, pues definitivamente hay que actuar para lograr que los niños y niñas aprendan a leer, escribir matemática en los primeros grados. Esto es tercero de primaria. En ERCE, fíjense que el 73% estaba en el nivel 1, que mejoramos porque antes era el 74%. Y en matemática el 80% en el nivel 1. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar para que los estudiantes vayan a hacer los niveles más avanzados. ¿Cuáles son los factores que estaban asociados a esos resultados? Una asociación positiva quiere decir que si este factor aumenta, pues el puntaje promedio aumenta. La relación con el nivel socioeconómico, ya muy explicada por el doctor Treviño, de que es sin duda, o sea, el nivel socioeconómico influye en los resultados, y quien tiene mejor nivel socioeconómico tiene mejor puntaje en las pruebas. La asistencia al nivel inicial, y por eso es la política de ampliar el nivel inicial, para que desde temprano se construya esa base. En nuestro caso, en nuestro país, las niñas tienen mejor resultado que los niños en todas las áreas, en lectura, en matemática, en ciencia, en todo. En este momento, por lo menos en primaria. La zona urbana tuvo un mejor resultado y el sector privado, pero lo pongo en gris porque esa mejora está muy correlacionada con el nivel socioeconómico. El clima escolar es otro factor que está asociado a mejores resultados, esa convivencia armónica, ese clima propicio para el aprendizaje. El poseer recursos didácticos, el desempeño de los docentes, el uso de evaluaciones sistemáticas y el involucramiento de los padres y tener expectativas altas de los niños. Como asociación negativa, es decir, tienen más bajos resultados los niños que repiten, la repitencia, el trabajo infantil, los niños que trabajan, la sobriedad, la inasistencia a clases, que esto tiene responsabilidad del niño y familia y responsabilidad del docente, y el bullying. Son aspectos que están asociados con resultados más bajos. Luego de tomar en cuenta toda esa evidencia de las evaluaciones nacionales e internacionales, también vimos un informe que hizo el Foro Socioeducativo donde identificó los proyectos de lectura que existían en el país, porque hace años que el país viene trabajando en mejorar la lectura y la escritura, y hay muchas organizaciones que desarrollaron y desarrollan proyectos muy buenos para mejorar la lectura y la escritura. Desde hace décadas, y de hecho aquí en Locamaima creo que uno de los programas más sólidos para trabajar la lectura y la escritura, pues se hizo desde aquí mismo. Se mapearon más de 24 proyectos con distintas organizaciones que estaban en el país. Y también de esos proyectos tenemos lecciones aprendidas que tomamos en cuenta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La importancia del acompañamiento a la práctica docente, de crear redes pedagógicas, esto que decía Ernesto de que el maestro no esté solo, ¿no? Que pueda colaborar. La necesidad de regular la rotación docente, que no lo hemos logrado. Los distritos te cambian al maestro, el director te cambia al maestro y no hay estabilidad. La importancia de la participación, sí, el Ministerio de Educación, pero digo el distrito, porque en vez de el distrito el que a veces mueve, allá a veces no nos enteramos. La participación de la familia y del fortalecimiento de los organismos de cogestión, la necesidad de tener línea base, monitoreo e investigación, de que un proyecto o un programa, por lo menos necesita 3 años mínimo. Esto de empecé una cosa y el año que viene la cambio, no ayuda. La importancia de los recursos y la importancia de involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en este proceso, y especialmente de la escuela, del distrito, de la regional, para asegurar el éxito. Y obviamente el cumplimiento del calendario y del tiempo escolar, porque es una condición básica.
También chequeando el informe, uno de los informes de McKinsey sobre qué nos dice la experiencia internacional de los países que mejoraron sus aprendizajes, pues en la alfabetización fueron países que definieron la alfabetización y la matemática como prioridades del sistema y organizaron la capacitación, el acompañamiento de manera clara, produjeron materiales para los docentes y evaluaron para tomar medidas. Y con toda esa experiencia nacional, internacional y evidencia, y tomando en cuenta esa trayectoria, nos dimos cuenta que oficialmente muchos documentos escritos, pero no había una política en términos de ordenanza. Y de ahí fue que decidimos, a partir de esto que presenté, elaborar, proponer, documentar la política nacional para la alfabetización inicial en la etapa oportuna, entendiendo que la alfabetización inicial en la edad correcta es un derecho y es una necesidad urgente para garantizar el desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, en noviembre de 2022 lanzamos la propuesta de la política, compartimos un documento preliminar que se compartió digitalmente y varias instituciones lo retroalimentaron. Incorporamos las sugerencias, tuvimos una nueva mesa técnica de trabajo y finalmente el 12 de junio de este año el Consejo Nacional de Educación aprobó esta política y finalmente no solamente tenemos muchos proyectos y programas, sino que tenemos una política nacional de alfabetización como una prioridad del país de garantizar el aprendizaje en los primeros grados. Esto es muy importante. Entonces el objetivo, ya lo dije, desarrollar en el primer ciclo la lectura y la escritura, porque yo no sé, de tiempo acá es que hemos creído que se enseña a leer y escribir en tercero, cuando yo no soy la más vieja, pero tal vez de las, no sé. Pero no, ¿cuándo era que teníamos que aprender a leer y escribir? En primero. Pero en primero. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Que la gente cree que no es en primero que los niños aprenden. Es en primero. Es en primero. Y se va profundizando y se va trabajando y se va ampliando y van avanzando en la comprensión lector, en la producción escrita, obviamente en todo ese primer ciclo. Entonces nosotros tenemos que volver a entender que en el primer ciclo eso hay que desarrollarlo. Y para eso, pues, obviamente tenemos que trabajar con los docentes, con los recursos, con la gestión, con las condiciones y con el uso de los resultados de la evaluación para la mejora. Entonces, hay unas metas específicas de disminuir el porcentaje de estudiantes en el nivel elemental, que ustedes vieron que casi un 50% que se ubica ahí. Tenemos la meta de disminuir ese porcentaje y de aumentar el satisfactorio, como también tenemos la meta de disminuir la repitencia en tercero, esa trayectoria. Pero no la elimino porque lo decido administrativamente, es porque el niño aprende que se elimina la repitencia. Entonces esas metas hay que traducirlas cada quien en su territorio. Por eso el director de la escuela tiene que saber el resultado de su escuela para ponerse su meta. El de distrito tiene que saber su resultado para ponerse la meta del distrito o de la regional. ¿Cuáles son entonces los componentes de esta política? Las líneas estratégicas que tiene que trabajar. Obviamente la formación de los docentes. Asegurar que el docente conoce el currículum, que conoce todos los enfoques y la didáctica de la enseñanza de la lectura, la escritura y la matemática, y estrategias también para atender a la diversidad.
Entonces hay una formación continua, básica, mínima, que tiene que garantizarse, específica en alfabetización. El acompañamiento. Y en esa formación no es solo los docentes, esa formación tiene que incluye coordinadores, directores y técnicos distritales, regionales y nacionales. Y aquí está la dirección de primaria en pleno que tiene que trabajar ahí. Formación continua, acompañamiento en el aula, todos lo sabemos. Si no vamos a acompañar al docente en su práctica, todo lo demás parece teoría. Tenemos que ver qué está pasando ahí y darle los apoyos, esos acuerdos, esas observaciones, esa retroalimentación en su práctica. Los recursos para el aprendizaje, fundamental, porque en los primeros grados no podemos trabajar de manera abstracta. Tenemos que tener materiales en lectura, diversos recursos de lectura y también en matemática. Yo ya lo voy a decir por la número 21, porque he repetido esto ya 1000 veces, pero cada vez lo digo, porque acabo de venir hace 3 semanas de ver un primer grado y ver a la profesora con sus 30 niños, ¿verdad?, fajada en una pizarra enseñando la unidad y la decena en la pizarra. Ella pone el número 12 y le dice, este 1 es la decena y este 2 es la unidad. Y yo dije, pero señor, en primero, ¿dónde que están los cuadritos, la barrita? Para que vean la unidad, la decena. Entonces tenemos los recursos, que eso hasta con recursos del medio se puede hacer, pero bueno, es importantísimo. La evaluación de los aprendizajes. La evaluación continua, formativa, para que el maestro sepa cómo va el estudiante y poder hacer los ajustes a su planificación y a su práctica. Es muy importante una evaluación sistemática. La gestión institucional, y ahí en evaluación de aprendizaje, pues no solo que el maestro evalúe, sino que el ministerio está enviando instrumentos para que evalúen con instrumentos específicos y poder tener la información. La gestión institucional, todo ese trabajo con los equipos de gestión para garantizar el desarrollo de la docencia, el apoyo a los estudiantes en rezago. Yo pienso que ese es ahí un tema clave, porque no todos los niños van a aprender al mismo ritmo ni de la misma manera, y tenemos algunos con condiciones, entonces necesita un apoyo para ese trabajo, y ahí se plantea diversas estrategias que debemos buscar para poder apoyarlos. El involucramiento de la familia, sabemos que es fundamental que la familia esté integrada y participe con la escuela, tiene que haber esa asociación indisoluble escuela-familia. El seguimiento y monitoreo desde el distrito, desde la regional, desde la sede, dentro de la misma escuela, y la investigación en general, evaluación de la política. Cada una de esas líneas está descritas. Yo no las quise describir para no tomarme mucho tiempo, pero ustedes la pueden ver, ordenanza 01-2023. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Ya la planteamos la política, ¿qué estamos haciendo? Y como dije, no estamos partiendo de cero, porque lo peor que podemos hacer es creer que estamos empezando de cero. Aquí hay mucho trabajo de décadas del sistema educativo trabajando para mejorar los aprendizajes. Entonces, en formación continua, específicamente desde el ministerio, pues estamos trabajando, y a partir del programa nacional con base, construyendo la base del aprendizaje en la enseñanza de la lectura, escritura y matemática, con los técnicos y con los coordinadores, directores y maestros. En el verano se capacitó a todo el mundo, pero más allá de eso han tenido cursos de formación con asesoría internacional, los técnicos, y a su vez los técnicos capacitando a los docentes.
También desde INAFOCAM tenemos universidades apoyando en la formación en lectura, escritura y matemática. En cuanto a los recursos disponibles, tenemos los libros de texto que están disponibles tanto digital como impreso, que se han ido entregando a las escuelas. Tenemos las guías didácticas, de secuencia didáctica, de lectura, de lengua y de matemática del programa Conbase, que también se distribuyeron a todos las escuelas y que son guías, ¿verdad?, que estructuradas, que plantean las actividades a realizar en una secuencia didáctica. Tenemos también biblioteca digital, libros impresos y diferentes plataformas con recursos para apoyar el aprendizaje de la lectura, escritura y matemática. Además del programa del Ministerio Dominicana Lee, que también fomenta a través de festivales, de ferias y de puntos de lectura, promueve la lectura y la escritura. También en el tema de evaluación, pues ya lo mencioné, se aplicó la evaluación de tercero de primaria nacional en el 2023. También se aplicó una evaluación diagnóstica por parte del nivel primario en todos los grados, que se ha ido analizando para que cada quien conozca su punto de partida y pueda tomar las medidas de ajuste, de nivelación. Y además, dentro del programa Conbase, se aplicó una evaluación, un ejercicio a todos los segundo grados para saber cómo están en segundo de primaria los niños y a partir de ahí también tomar medidas. Toda la gestión, monitoreo e investigación, pues también trabajándose en fortalecer la gestión, el monitoreo, a través de los encuentros de seguimiento con las regionales y los distritos, para que analicen los resultados, para que elaboren planes de mejora. De hecho, la dirección de primaria y el programa Conbase tienen unos manuales de monitoreo y acompañamiento. Y ahora también estamos, de hecho, iniciando una investigación sobre el programa Conbase, que es el programa que se está llevando a cabo a partir del año pasado en las escuelas, para investigando cómo está, cómo va ese proceso, cuáles son sus resultados y poder hacer ajustes. Que aquí está Renzo Roncagliolo, que nos está trabajando en esa investigación. El tema de rezago. Estamos haciendo un piloto de tutoría a los estudiantes. Tenemos diferentes proyectos, tenemos tutorías en línea, en un piloto pequeño. Tenemos tutorías que están haciendo las escuelas, que lo hemos visto, las escuelas están ubicando cuáles son los estudiantes que están más atrás y los toman aparte y los refuerzan, ya sea con un profesor o con el orientador, psicólogo. Estamos también desarrollando los planes para atender a los niños de sobreedad. Ver este tema es muy importante, no dejar los niños atrás, porque a veces seguimos avanzando, pero hay un niño que se nos está quedando atrás. Y tenemos que ver cómo dándole el apoyo. Bueno, y aquí les paso los datos del programa Conbase, que es el programa que ahora lleva el Ministerio con apoyo de UNICEF, con esa finalidad, ¿no?, de lograr la alfabetización inicial en los primeros grados. Y estos son los datos que llevamos hasta ahora. Todos los niños, los 450.000 estudiantes de primaria tienen un fascículo específico, un cuadernillo para trabajar actividades de lectura. Los 24.000 docentes de primer ciclo tienen unas guías de lectura y matemática para trabajar con los estudiantes y recibieron la capacitación para eso, al igual que los coordinadores pedagógicos, más de 2.000, los 500 técnicos han sido capacitados para eso y ya el programa se desarrolla en más de 5.000 centros educativos, en conjunto con todas las líneas que estoy mencionando, que mencioné anteriormente. Y finalizo con que la política también establece lo que es la Alianza Nacional por la Alfabetización Inicial en la Etapa Oportuna. ¿Por qué decimos alianza? Y lo decía Ernesto, porque la mejora del aprendizaje
es un tema de todos, de toda la sociedad, y más en estos primeros grados. Entonces se creó una alianza nacional como ese espacio para que distintas entidades y todos los sectores aporten y promuevan la alfabetización en la etapa oportuna, y también se diseñó una campaña social para visibilizar este tema y lograr ese compromiso de todos y esa contribución de las distintas organizaciones. Y ha tenido muy buena aceptación. De hecho, yo creo que todas las organizaciones del sector educativo se han sumado, han estado pendientes, han participado, han aportado, desarrollan proyectos, desarrollan, bueno, en verano hasta campamentos, muchísimas acciones para que realmente como país podamos lograr. Es una de las vallas de una de las calles de Santo Domingo, o sea, en varias avenidas se colocaron vallas. Se imprimieron afiches, imágenes, audiovisuales, se pasaron para promover esta idea de que tenemos que alfabetizar a los niños en los primeros grados. Y con este afiche yo concluyo que a los 8 años, antes es el tope, podamos leer y escribir es nuestro derecho y ese es nuestro deber y compromiso. Muchas gracias. Gracias a la doctora Checker por su interesante ponencia. Nuevamente ese aplauso para la doctora. Doctora, vamos a pedir que nos acompañe. Bueno, mientras vamos a permitir a este auditorio, el distinguido auditorio, hacer una pregunta a esta conferencia magistral a la doctora Checker, por una cuestión de, sí, levanten, yo sé que hay muchas manos levantadas, todo el mundo sonríe conmigo y qué bueno. Desde aquí les expreso que qué bueno que estamos todos interesados. Hay una mano levantada por aquí, al frente, por favor, nuestra edecana. Tengo una pregunta allá detrás. Bueno, pues serán 2 preguntas, entonces agradecemos que en la brevedad posible podamos entonces darle la respuesta. La doctora tiene su micrófono. Sí, buen día. Sí. Alcide Gómez, de la ciudad de La Vega, gestor de Centro Educativo Público. Doctora, al principio usted mencionaba algunas acciones de algunos sistemas educativos que han tenido éxito, en el cual usted mencionaba que se han priorizado la alfabetización, la matemática, los acompañamientos, capacitación, evaluación. Y yo les felicito al Ministerio de Educación. Siento que en la actualidad se están dando estos pasos. Bien, ¿alguna estrategia, doctora, para motivar al docente a la formación continua? Siento que hay un rezago de docentes que no quieren continuar con la formación. Otro es el objetivo de la educación. Todos sabemos que es educación de calidad y teniendo en cuenta la inclusión. El doctor Ernesto, en su participación, él mencionaba, hizo como una comparación entre escuela pública y colegio. Y me gustaría saber qué información ustedes tienen con relación, qué tan inclusivos son los colegios para hacer una comparación. Gracias, profesor. Adelante, doctora. Bueno, por eso fue que yo le pregunté a Ernesto si él tiene un estudio de motivación, porque es el tema que tenemos, cómo motivamos a los docentes. Porque creo que no tengo la receta ni la respuesta, de hecho la estoy buscando, pero pienso 2 cosas. Uno es que él pueda ver su necesidad, ¿no? Que pueda ver la necesidad de la formación continua y que pueda encontrar en la formación continua respuestas. Entonces también creo que eso nos obliga a nosotros, a los que damos formación continua, tanto universidades como ministerio, a tener una propuesta que sea atractiva y donde ellos sientan que es efectiva.
O sea, que estamos atendiendo a su necesidad, que estamos tomando en cuenta su contexto, su realidad y que le estamos dando herramientas concretas para su trabajo. O sea, que creo que el desafío es ver cómo nosotros proyectamos la formación de una manera de que los anime y sientan que le es útil. Y en eso pues tal vez hay que usar a los otros profes. Me ha pasado, y creo que a todos, de que van al primer día como obligado, pero después que entran se animan y se entusiasman. Entonces, pero tenemos ese reto. Vamos a hacer a que se vea la formación como algo que les va a ayudar, que les va a apoyar y que les va a dar herramientas para solución. Y tu pregunta sobre escuelas públicas y privadas, es lo mismo. Nosotros vemos que la escuela privada tiene mejor resultado, pero mucho de ese mejor resultado está explicado por el nivel socioeconómico de los estudiantes y porque tienen mayor acceso a bienes culturales. Y esas oportunidades pues es lo que es un poquito lo que explica esa diferencia que nosotros vemos. Gracias, doctora. Bueno, la segunda y última pregunta en esta ocasión. Vamos a concederle más adelante la oportunidad de esas preguntas. Yo no me voy, o sea que podemos... Sí, y también pueden socializar también en el momento del... Muy buenas tardes ya a todos. Gracias por tan importante presentación, Ansel, como siempre. Y yo tengo dos inquietudes. La primera es que si la prueba diagnóstica de tercer grado, específicamente, pues si los resultados están en la escuela, que si un padre está interesado en saber cómo le fue a su hijo individualmente, dónde podemos encontrarla. Y otra cosa es si el ministerio ha contemplado, por ejemplo, en alguna alianza con tantos buenos alfabetizadores que hay, que ya se han pensionado, que se han ido a destiempo y que puedan acompañar a la escuela. Sabemos también que los técnicos de distritos y demás técnicos nosotros no son suficientes para el acompañamiento en las escuelas, pero yo creo que es bueno poner el ojo y ver cómo se está trabajando, y tú lo dijiste, Ansel, en las escuelas, en los primeros grados. O sea, hay que incentivar el trabajo por proyectos. Y lo digo porque tengo un caso que me toca muy de cerca y se está transcribiendo de los libros a las mascotas, a los cuadernos. Entonces, eso es algo que de verdad hay que ver cómo se puede remediar, porque formación continua sabemos que los profesores han tenido. Ahora hay nuevos docentes de nuevo ingreso que también se le ha dado inducción, pero creo que esa parte hay que fortalecerla. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de la evaluación nacional es justamente darle un informe a cada centro de su resultado. Esta evaluación que se aplicó ahora en junio 2023 todavía no tenemos los resultados, o sea, todavía no se ha dado. Estaba planificado a diciembre, porque siempre toma mucho tiempo, porque hay que corregir, ¿verdad?, los 500,000 pruebas y además los cuestionarios. Y hubo un retraso en la aplicación de los cuestionarios, que muchos se tuvieron que aplicar ahora, no se pudieron aplicar en junio. Entonces, los cuestionarios son importantes para los informes porque son los que nos señalan el nivel socioeconómico de la escuela. Y ese dato se usa para los análisis que se realizan. Entonces, por eso no está listo en diciembre, pero tan pronto estén, son resultados públicos, tanto a nivel nacional, con su informe también a nivel de región, de distrito y de cada escuela. Y es deber de cada escuela, cuando recibe ese resultado, reunirse con su equipo de gestión, con su equipo docente, para analizarlos y también compartirlo con la familia, para que sea un compromiso de todos la mejora, dentro de la familia como de la escuela. Y ese trabajo de análisis y de hacer un plan de acción es parte de los pasos que tiene que hacer la escuela. Entonces, esperamos, de hecho yo llamé ayer a la Dirección de Evaluación de la Calidad, de la cual yo era directora, le dije, pero ¿cuándo están los resultados? Entonces,
Yo espero que pronto o a más tardar en enero. Y después sí es un trabajo que hay que hacer con los maestros, de cómo también, así como hay que motivar a los maestros, hay que motivar a los estudiantes también al aprendizaje. Y de hecho, bueno, los libros de primero no se recuperan, o sea, se permite que los niños se queden con ellos justamente para que no tengan que estar transcribiendo en un cuaderno ni copiando, ¿no? Pero los libros y las guías son recursos para el desarrollo curricular. O sea, el maestro tiene que usarlos y tiene también que enriquecerlos y tomar en cuenta su realidad, las características de los niños y evidentemente, como ya mencionamos, los niños aprenden mucho cuando trabajan proyectos, cuando trabajan de forma colaborativa, cuando trabajan en equipo, y todo eso es parte de la práctica pedagógica que debemos desarrollar. Bueno, por razones de tiempo, Bien. muchas gracias, pero me quedo aquí un rato, así que podemos seguir conversando. Así es, ya lo ha dicho la doctora Sheker. Gracias por su conferencia magistral Política Nacional de los primeros grados en la etapa oportuna. De verdad que sí.